Es bien sabido que este vídeo es muy diferente al contenido principal del canal. Sin embargo, he tenido ganas de hacer este vídeo por una que otra razón. Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que bien. Debe ser raro un comienzo como este. Sin embargo, no todo lo raro es malo. Acompáñenme a ver mi primer storytime, el cual se hace titular Foxly, la chica que nunca volvió. Antes de empezar con el especial de Halloween 23, es muy importante mencionar los siguientes puntos. En primer lugar, este video está dedicado a mi amiga Foxly, no se pretende ofender o burlarse de tema. Además, nada de lo que se afirmara en este video es 100% confirmado, solo son hipótesis y experiencias junto a ella. Segundo punto, este video está hecho con el propósito de entretener y profundizar acerca de este tema. No tengo muchas pruebas respecto al tema, pero es algo que quería comentar ya hace un tiempo. Último punto y no menos importante, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y poder motivarme a seguir subiendo contenido. Sin más relleno, empecemos de una buena vez. Recuerdo que todo ocurrió a fines del año 2018. En septiembre para ser más exactos. Apenas estaba comenzando mi canal y estaba conociendo a varias gente. Entre esa gente, la que más destaco era alguien llamado Andy el jugador, con quien en ese entonces hablaba con él, en el apartado de mensajes de YouTube. Por desgracia no encontré renders de los 4 en aquel momento. Así que usaré personas con su respectivo color para representarlos. Gracias a él conocería a dos amigos más, a Lolex360, y como ya sabrán, conocí a Foxly. Éramos un grupo de amigos bien unidos, podría decir que fue la primera banda de canal. Andy el jugador era el canal más grande, Foxly se dedicaba a los dibujos, Lolex era el fiel amigo de Andy y yo solo era bien unido con los tres. Conforme pasaba el tiempo, empezábamos a hacer colaboraciones y agregar a los 4 en nuestros contenidos. Lolex era el mayor, Andy tenía casi la misma edad de Lolex, Foxly tenía 13 y yo en ese entonces tenía unos 10 años. Si bien éramos muy diferentes entre todos, realmente nos llevábamos bien unos con otros, y si todo era tan bueno, ¿qué ocurrió? Realmente la pasábamos bien juntos. Eso hasta que Andy consiguió muchos más amigos y pasábamos menos tiempo en grupo, así que la amistad de los 4 debido a esto, se vio muy afectada y era poco constante el hablarnos como tal, aunque eso no quitaba que nos queríamos mucho. Foxly seguía siendo ella misma, hacía dibujos de los 4, los cuales los siguientes son los que más destacan. Esos dibujos hacían que nosotros nos uniéramos más, aunque eran muy pocas las veces que lo hacíamos. Incluso pasé casi 2 meses sin siquiera hablar con ellos. Era como una montaña rusa, a veces subía muy alto y luego de golpe bajaba muy rápido. Andy empezó a cambiar y no era muy agradable que digamos. Lolex seguía siendo su fiel amigo y Foxly ya había conseguido un grupo, aunque aún así ella hablaba con nosotros. Todo parecía distante y ir por camino estrecho, entonces, ¿qué podría pasar ahora? Ya a finales de 2019, los 4 nos hemos vuelto a unir como nunca antes, ya que Andy había vuelto y quisimos pasar por nuestro mejor momento. Si bien hacíamos muchos vídeos juntos y parodias, lamentablemente ya no queda evidencia de esto. Sin embargo, fuimos muy felices, era inevitable el decirnos lo mucho que nos queríamos y lo mucho que no nos arrepentíamos conocernos. Sin embargo, empezando 2020, las cosas cambiarían para mal, y la banda que alguna vez habíamos creado, estaría completamente afectada y destruida por una secuencia de hechos que en el siguiente capítulo es importante narrar.
Ahora sí empieza lo misterioso. A principios de 2020 me había distanciado de todo el grupo y solo hablaba con Andy. El cual conforme pasaba el tiempo empezaba a hacerse más pesado en el sentido de arrogancia y de ignorarme a veces. Realmente no entendía qué le pasaba, y no tenía ánimos de volver con el grupo por lo ocupado que estaba. Llegó un punto a que Andy quiso terminar con mi amistad, supuestamente por decirle traidor y decírselo a todo el mundo. Lo que en realidad había pasado, es que como tenía 9 o 10 años, cuando Andy me ignoraba pensaba que me odiaba, y esto ha llevado a pensar que era un traidor por haberme reemplazado. Sin embargo es estúpido, él no entendía que yo estaba chico y tenía problemas para procesar todo lo que estaba pasando, así que terminó con mi amistad y yo me había sentido muy mal. Traté de comunicarme con Alex y él seguía ahí. Sin embargo, Foxley ya no estaba, no comentaba nada, dejó de subir vídeos, y lo que es peor, se dejó de comunicar con todos nosotros. A partir de acá, dejó de importarme Andy, y me empecé a preocupar por Foxley. Así que le pregunté a Alex qué se supone que había pasado con ella. Él me dijo que no sabía nada, y que dejó de hablarle repentinamente. Esto es muy extraño. Foxley era la más amigable del grupo y dejó de hablarnos como si nada. Traté de buscar más información y más pistas para saber qué ocurrió con ella. Pero solo encontré sus comentarios, sus últimos comentarios antes de irse. Ella había borrado todos sus vídeos, su foto de perfil, su banner y sus fotos. Todo me parecía muy raro. Pasaron los años y seguía sin saberse absolutamente nada de ella. Ya era 2023, y tras no dar señales de vida, y dejar todo atrás. Yo, Alex y Andy, creemos que ella está muerta. Pero realmente no hay pruebas de esto, y fácilmente podrían haber más alternativas. También creemos que se dio un descanso de las redes sociales, que ella se ha cambiado la identidad o que simplemente estaba cansada de todo esto. Todo me parece muy raro hasta ahora. Y desde entonces, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera sus amigas, saben qué ocurrió con ella. Y ahora, todo esto es solo un recuerdo. Un recuerdo, que tú decides, si realmente ocurrió. Para concluir todo esto, Foxley sigue desaparecida, y no ha dado razón del por qué se habrá ido. Alex y yo seguimos hablando como amigos, y Andy al parecer, ya no quiere nada conmigo después de todo esto. Realmente eso lo entiendo, y un saludo enorme a los tres y abrazos desde aquí por darme el comienzo que realmente necesitaba. Si Foxley llega a ver este video, abajo en la caja de comentarios que nos afirme que sigue con vida, para dejar todo este lío atrás. Y bueno, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que Foxley esté sin vida, o simplemente se ha tomado un descanso? Déjame saberlo en la caja de comentarios, porque este video ha llegado a su fin. Yo soy Señor La. Y que tengas un feliz Halloween y día. Hasta pronto.